Estamos saliendo ahorita de Funchal. En este barco se llama el Seagull y es un Sunlight 30. Míralo, míralo. Saliendo de Funchal. Señores, saliendo de Funchal, camino a Porto Santo. Vamos a ir más o menos en esta dirección, entre las Desertas y Funchal. Comment vous parlez un peu français? Ok, je parle francés. Él solamente habla francés, pero vamos a ir todos para Porto Santo. Hola piratas, hoy les quiero mostrar cómo hemos llegado a Porto Santo en esta travesía de Funchal a Porto Santo, porque primero estábamos trabajando y ahora encontramos un amigo que nos va a llevar a nuestra casa. Después de 3 semanas que no hemos llegado a nuestra casa, van a ver en qué condiciones está. Síguenos en nuestros videos para que veas más de esta vida de piratas. Este viaje lo hicimos demasiado rápido, no sabíamos que íbamos a ir a Porto Santo porque viene una tormenta y queremos revisar nuestro velero. Estamos con un francés yendo hacia nuestro barco. Increíble, con el mejor viento. Estamos navegando desde Funchal a Porto Santo y quiero que vean estas casas súper lujosas que hay aquí en Funchal. Mira, mira. Estas casas, mira. Qué locura. Y ahora mira esto. Mira esto aquí. Es algo de un millonario. O casas de un high level, un nivel super alto. Mira eso. Esto es o Madeira. Esta es la isla de Madeira, vista desde la costa. Lo que estamos viendo ahorita. Y vamos navegando con viento en popa en un barco francés. Sunlight 30. Sunlight 30 se llama este barco. Pescar un bonito. Esta mañana nos paramos temprano a organizar el barco y a desayunar en Funchal, pero nos encontramos, cuando veníamos saliendo del barco, nos encontramos con Jean-Louis, que él es un amigo que también tiene su barco en Porto Santo, o tenía su barco en Porto Santo, en la misma marina donde nosotros tenemos nuestro velero. Y hablando, me dijo que quería ir para Porto Santo entre hoy y mañana. Nosotros le dijimos que nosotros también queríamos ir para Porto Santo a ver nuestro barco y que ahorita no hay ferry para ir para Porto Santo, entonces para ver si nos podíamos ir con él. Y él dijo, bueno, sí, a las 2 de la tarde ustedes están aquí, embarcan y nos vamos. Y nos vinimos a navegar para Porto Santo en este barco Sunlight 30 que navega muy bien. Es un barco liviano. Ahora quiero aprovechar este momento para decirte que te suscribas. Te tienes que suscribir a nuestro canal porque eso nos va a ayudar a hacer mejores videos, porque YouTube nos va a pagar más, va a crecer nuestro canal para seguir sacando más videos de navegación en diferentes barcos y experiencias como esta, para que nuestro canal siga subiendo. Por favor, suscríbete. 5 nudos. Tenemos 5 nudos. 5 nudos. Tranquilo. Pescando. Muchos creen que el trabajo de marinero es así como un trabajo de horario. O sea, para tú ser un buen marinero y tener siempre buenos trabajos o siempre tener un buen flujo de trabajo, tienes que tener un tiempo muy versátil. No te puedes apegar a ninguna rutina porque imagínate, hoy yo me desperté sin saber que iba a ir a navegar, que me iba a ir de Funchal para Porto Santo, pero sí tenía una idea que quería ir a ver mi barco. Y bueno, solamente hablando con alguien en el muelle, ya nos vamos a navegar y nos vamos a otra isla totalmente diferente por unos cuantos días. Entonces vamos a tener como unos días libres de trabajo para revisar nuestro barco. Pero esto es un buen ejemplo para decir que si quieres ser marinero, esto es como una vida muy espontánea. No puedes tener ningún tipo de a largo plazo. O sea, grabamos unos videos con unos amigos y le dijimos que el domingo era el día que teníamos libre para ir a grabar en Funchal.
Y bueno, ya mañana domingo esperamos estar en Puerto Santo, ya no vamos a estar en Funchal. Este es el ejemplo que le quería poner de cómo es la verdadera vida de un marinero. Vivir en un velero nos da algo que nunca encontramos en tierra firme y es libertad. Aquí no estamos atados a horarios, tráfico o paredes. Cada amanecer trae la posibilidad de un nuevo horizonte. Somos dueños de nuestro tiempo, guiados solos por el viento y las estrellas. Eso es lo que realmente se siente cuando se está navegando. Pero como siempre, no todo es perfecto. Hay días en los que el mar nos pone a prueba cuando el viento sopla demasiado fuerte y el cielo se oscurece. Sin embargo, cada desafío es una lección, un recordatorio de los pequeños que somos ante la inmensidad de la naturaleza y lo grande que podemos ser cuando trabajamos en equipo. Rumbo otra vez a Puerto Santo. Vivir en un velero no es solo una forma de vida, es una forma de ser, es un recordatorio constante de que los sueños no son tan inalcanzables como parecen. Y si estás dispuesto a navegar hacia ellos, bueno, aquí te invitamos en Piratas a Deriva. ¿Sabías que vivir en un velero te enseña a depender de las energías renovables? La electricidad viene del sol y cada recurso se cuida como si fuera el último. Es un estilo de vida que te obliga a respetar al planeta y al mismo tiempo te hace sentir parte de él. Hoy quiero hablarte de Correduría de Seguros Océano, específicamente el corredor de seguros Henry Morloy. Correduría de Seguros Océano es la que te va a resolver la vida. Llama y dile que vienes de parte de los piratas. Te voy a dejar aquí en la descripción del video el link de su página web donde puedes encontrar no solamente su email, sino también sus redes sociales para que vayas y le escribas a Henry. Y vamos con viento en popa y vamos súper rápido. Vamos a 6 nudos en condiciones súper tranquilas. Más o menos como unos 17 nudos de popa y eso nos está moviendo a 6 nudos. Hoy quiero que te hagas esta pregunta. ¿Qué te detiene de perseguir lo que realmente quieres? Tal vez no sea un velero para ti, pero ¿qué sería? Atrévete a imaginarlo, porque al final la vida no se mide con las cosas que acumulamos, sino por las experiencias que vivimos. Bueno, ya vamos llegando a la punta de San Lorenzo desde Funchal. Tenemos demasiada suerte, de verdad, porque justo vimos esta persona anoche que llegó a la marina y nos los encontramos y cuando vimos el viento, él iba justo a Puerto Santo y agarramos la cola, como nosotros decimos, para llegar a Puerto Santo y estamos navegando con un viento perfecto. Está de popa, las velas están todas abiertas, estamos súper tranquilos, no hay muchas olas. Yo creo que al llegar a la punta de San Lorenzo va a haber un poquito más de ola, pero hasta los momentos es una navegación perfecta. Tampoco hay mucho sol, eso quiere decir que no necesitamos tanta protección. Está haciendo un poquito de frío, pero ya nos estamos protegiendo porque seguramente vamos a llegar a Puerto Santo en la noche. ¿Por qué le quise hacer este video? Porque normalmente Madeira y Puerto Santo, ellas no están muy lejos, pero por las condiciones climáticas que tenemos hoy, podemos ver que ya saliendo de la punta de San Lorenzo podemos ya ver Puerto Santo, que es nuestro destino. Es un privilegio, una suerte que podemos encontrar personas que se vayan moviendo de una isla a otra, porque como ahorita no hay ferry, tenemos que agarrar un avión que va desde Puerto Santo hasta Madeira, pero el costo es de 70 euros, señores. Y no queremos hacer ese gasto y qué más que navegar con un amigo en estas aguas que hoy está perfecto y tan tranquilo, de verdad. Me siento muy alegre por tener esta oportunidad y ahora quiero que vean este paisaje tan hermoso. No está haciendo nada de frío, pero me estoy cubriendo del frío porque estoy un poquito fañosa. Entonces por eso es que es mi voz tan extraña en este video. Pero ¡yujú! Esto está demasiado increíble. Tenía demasiado tiempo que no navegaba y este barco navega súper, súper bien. Vamos a 4 o 5 nudos. Ya dejamos atrás Madeira. Ya está bajando el sol. Vamos a llegar al atardecer, pero no lo vamos a ver mucho porque hay muchas nubes. Pero igualmente se ve ya Puerto Santo. Vamos a una distancia de 23 millas náuticas
Y bueno, ya yo creo que en 5 o 6 horas es que llegamos. Tenemos planeado que vamos a llegar a la medianoche. Pero como ya nos conocemos el puerto, va a ser muy fácil llegar, amarrar, llegar al barco, descansar. Y ahora les quiero decir que se suscriban. Ya que estoy aquí, quiero que se suscriban. Quiero responder la pregunta que nos hicieron aquí en los comentarios. Y la pregunta dice que ¿cuál es la eslora máxima recomendada para navegar en solitario? 35 y 40 pies es lo recomendado para navegar en solitario, pero yo quería usar este ejemplo que estamos navegando ahorita por cuestiones de economía, comodidad y seguridad. Yo creo que mucho mejor va a ser un 33 pies. Y ahorita que estamos navegando en este barco de 30 pies con Jean-Louis, él es un hombre de 75 años, puede navegar muy fácilmente solo este velero de 30 pies. Y es que no es solamente el tamaño del barco, sino el tamaño de los cabos, el tamaño de los winches, de las poleas, el peso de las velas. Muy, muy cómodo en este barco de 30 pies. Y bueno, para responder esa pregunta, quería decir que mientras más pequeño el barco, sería mucho mejor para navegar en solitario. Pero entonces ahí es donde hay que tener una balanza entre la seguridad y la comodidad. Porque también mucho más cómodo sería navegar un barco más pequeño para una persona. Pero también es más incómodo para vivir a bordo. Es un barco más pequeño y todo el espacio es más reducido. Pero para una persona con una estatura relativamente media, entre 1,70 y 1,80, yo creo que un barco de 30, 31 pies hasta 33 pies es lo más recomendable para navegar en solitario. Y esto queda demostrado ahorita que estamos navegando en este barco tan pequeño. Lo puede manejar en solitario muy fácilmente. Lo quiero dejar ahora con el espectáculo de vista que tenemos ahorita de la isla de Madeira. Nos quedan por delante 22 millas para ir para Puerto Santo, para llegar a Puerto Santo. Vamos a piloto automático, haciendo entre motor y vela, porque no hay viento, no hay mucho viento. Entonces estamos utilizando el motor. Estamos haciendo navegación de motor-vela. Miren qué espectáculo. Es una locura de mar. Los colores y las condiciones de hoy están muy calmas. Mira, un barquito pequeño, pero muy cómodo, muy fácil de navegar. Es lo más importante, muy muy fácil de navegar. Ya estamos llegando al atardecer y se están viendo unos colores de verdad muy bonitos, rojo con naranja, Madeira a fondo, muchas nubes. Eso sí, el atardecer está cubierto de nubes, pero los colores que estamos viendo y reflejando en el cielo es increíble. Vamos con muy, muy, muy poco viento. Ya recogimos la Génova, ahora solamente vamos con la mayor. Estamos haciendo 4 nudos de velocidad, muy lento pero seguro, estamos tranquilos. Hemos comido nueces que nos ha dejado Jean-Louis, que muy agradecida estamos. Nos ha dado agua, nos ha dado nueces, nos ha dado pan. Y bueno, disfrutando esta navegación para Puerto Santo, porque allá está nuestro barco y yo deseaba dormir en mi camarote, así demasiado acogedor, con mis sábanas, todo muy rico, de verdad. Lo extrañaba mucho porque ya teníamos 3 semanas fuera de nuestro barco y no sé, como que esa costumbre de estar en tu barco con todo lo que tú necesitas, me ha hecho mucha falta. A puro motor, vamos a 3 nudos y medio, 4 nudos. Ya dejamos a Madeira atrás hace como una hora y media. Y nos quedan alrededor de 20 millas por delante de camino a Puerto Santo. Y bueno, quiero que vean un poco de lo que estoy viendo. Es el final del atardecer con Madeira en el fondo. Y lo que tenemos al frente es ya Yendi y allá a Puerto Santo, pero obviamente no se ve porque está muy muy oscuro. Pero bueno, aquí les dejo también una vista del mapa que estoy viendo. Aquí estamos nosotros, míranos.
Y aquí está Funchal, aquí abajo está Funchal y allá vamos a Puerto Santo, mira. Faltan 19 millas y vamos a 3 nudos y pico, 3.9 nudos. Aquí vamos nosotros. Ajá. Está Yendi viendo si tenemos algo al frente. Y esta es la navegación nocturna, señores. Es un tiempo para meditar, para reflexionar, para buscar ovnis. A Yendi le gustan las historias de los extraterrestres y tal. Entonces él siempre trata de ver al cielo para buscar los extraterrestres, los ovnis y tal. Yo como que no creo mucho en eso y me quedo durmiendo. Ahorita voy a recostarme mientras Jenny se queda en la guardia por 2 horas y dejamos a nuestro piloto automático trabajando. Mira cómo trabaja, es fiel. Ahí va, ahí va. Eso que suena es el piloto automático. Y disculpen que no se ve mucho, pero tampoco quiero poner el flash y también quiero dar la perspectiva y como brindarles la experiencia de cómo es navegar en la noche. Lo que está sonando aquí por un lado es esta vela que está abierta. La vamos a dejar abierta, pero está sin viento. Y el piloto automático que está trabajando. Llegando a Puerto Santo. Y ya falta 1.39 millas. Falta 1 milla y media. Y tuvimos una navegación súper tranquila. Casi siempre a motor. Estábamos haciendo 4 nudos, 5 nudos y nos tardamos más o menos 7 horas en llegar aquí a Puerto Santo desde Funchal. Y bueno, me quiero despedir ahorita que estamos llegando. Mira, aquí ya se ven las luces de la isla, ya se ven las luces de Puerto Santo. Todavía llevamos la vela mayor abierta y ahorita vamos a hacer la maniobra para cerrar la vela. Aquí está cayendo y ya no sé si lo pueden ver, pero quiero enseñar otra vez las luces de Puerto Santo y despedirme, piratas. Voy a despedirme porque ya llegamos a Puerto Santo. Falta 1 milla. Mira, aquí pueden ver nuestro mapa. Y vamos a despedir el video en esta navegación nocturna. Espero que les haya gustado. Suscríbanse para seguir haciendo videos como este. Siempre feliz en esta vida de pirata, navegante o marinero. Espero que les haya gustado el video de verdad. Y ya Yendi también está feliz porque llegamos a Puerto Santo. Ella me estaba acostumbrando a punchar, pero ya Yendi estaba desesperándose. Entonces, ya ahorita nos vamos a tomar un descanso en Puerto Santo. Coméntame si te gustó el video, qué te pareció y tal. Fue demasiado improvisado, pero bueno, salió el video. Mira, ya estamos llegando a Puerto Santo. Y bueno, chao.